¿Qué pasa si tu hija tiene una descompostura y caes al hospital y cuando la están por intervenir, por atender, cae la policía y la meten en cana? Esta es la crítica a la película de Dolores Fonsi, Belén. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada, a la temporada 2026 del Criticón. No dejes de suscribirte para poder acceder a todo el contenido de Core Stream. Hoy vamos a analizar la película Belén de Dolores Fonsi, basada en el libro Somos Belén. Belén retrata una situación que sucedió en Tucumán, donde una madre lleva a su hija a un hospital por fuertes dolores estomacales. Y cuando llega al hospital le empiezan los procedimientos para una supuesta apendicitis. En ese interín en que le están realizando los procedimientos, la protagonista pide ir al baño. Cuando llega al baño se descompone, tiene un sangrado. Al volver, ¿no es cierto?, a la sala de cirugía donde va a ser atendida finalmente, irrumpe la policía y en esa irrupción le dice que ella se ha producido un aborto, ¿no es cierto? Por lo cual que a partir de ese momento queda detenida. A partir de allí se empieza a desarrollar toda la película. La idea no es espolearla, por lo tanto los invito y las invito a que la puedan ver. Solamente voy a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la crítica artística de Belén y en eso, bueno, hablaré del contenido de la película. ¿Qué me parece a mí la película de Dolores Fonsi? Lo primero que me surge pensar es que Belén es una película que refleja perfectamente una situación real sucedía en Tucumán y que esa mirada que imprime tanto la autora del libro como la dirección y la producción de la película hace que la temática sea más actual que nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Es una película que, sin transformarse en un panfleto, porque tiene, que ya vamos a ver, elementos estéticos muy importantes que la hacen una película fundamental para la época y realmente una obra de arte. Belén refleja el proceso histórico que terminó con la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por lo cual es una obra que mirada con retrospectiva, ¿no es cierto?, nos permite pensar en la actualidad cómo está siendo el debate en la sociedad actual respecto al funcionamiento de la educación en respecto a la ESI. Nos permite pensar cómo se está dando el debate actual respecto a la aplicación de la ley en los hospitales públicos, ¿no? Dolores intenta reflejar, entiendo yo en la película, esta problemática mirando un caso particular. Tiene elementos que podríamos decir que remiten a un cine de los 90 y principios de los 2000, donde hay un gran peso documental sin ser un documental. Es decir, uno mira la imagen y no es una imagen tan nítida, con elementos tan contemporáneos en el funcionamiento de la técnica, como podrían ser otras películas que se están realizando en esta era, ¿no? Uno mira cualquier plano de Belén y claramente hay una intencionalidad de mostrar una época en que esta lucha se fue dando, por lo cual no es solamente una obra
contextualizada en una época determinada, sino que también su estética emplea elementos de esa época que trata de relatar. Hay una unión entre la época que se está relatando y la estética con la que se está contando, que es una estética de aquellos tiempos. Por lo cual, he escuchado por ahí algunas críticas que tratan de decir que maneja como un tiempo del relato o como la nitidez de los colores, de los planos, ¿no? Y de la edición un poco antiguas. Y la verdad es que en lo que a mí respecta, creo que está muy claro que la utilización de los planos, la utilización del ritmo, la utilización de los elementos del color, reflejan el tiempo en el que se da esta discusión y en el que sucede el hecho que se está contando. Por lo cual, vuelvo a repetir, sin ser un documental, ¿no es cierto? Es una película que, tanto en la estética como en el relato, va encaminada a contar un hecho histórico situado. Cuestión que me parece muy importante porque, repito, sin ser un sin ser un arte documental, sí está encolumnado este relato en lo que sería un cine testimonial o un cine histórico, ¿no? Me hace acordar mucho, por ejemplo, si uno hace una comparativa entre planos, colores, modos de actuación, bueno, diversos elementos, uno podría comparar, por ejemplo, la Patagonia Rebelde, algunos planos de la Patagonia Rebelde, con Belén claramente, y podríamos estar diciendo que quizás fueron filmadas en la misma época sin ser así. Y creo que esa es una intencionalidad de la dirección, que esto parezca en pantalla de esta manera. Las actuaciones brillantes, tanto de la protagonista que encarna a Belén, ¿no? Que personifica a Belén, como la de Dolores Fonsi, que es la abogada que lleva adelante el caso. Actuaciones absolutamente orgánicas, actuaciones de una encarnación muy clara y muy profunda, una utilización de la mirada, ¿no? como la mirada que cuenta, ¿sí? Que está contando un relato. Hay tomas donde hay un roce de manos entre las dos protagonistas que conmueve porque vienen de una carga emocional muy importante, pero sin embargo es una película que tiene lugares de humor, porque además de contar el relato de Somos Belén, del libro Somos Belén, ¿no es cierto?, de lo sucedido en Tucumán con esta niña, además cuenta la situación de las mujeres que trabajan, es decir, el personaje de Belén, del personaje que hace Dolores Fonsi, ¿no es cierto? Es una abogada que tiene su familia, tiene su marido, tiene sus hijos, etc. Y es una abogada que que se siente identificada con estos casos tan polémicos, por lo cual se encuentra todo el día trabajando en estos casos sin dejar de ser lo que es: madre, esposa, hija, ¿no? Y cómo todos esos aspectos de su vida se empiezan a entrecruzar en el medio de su trabajo. Por lo cual también plantea lo que le sucede a las mujeres que tienen esta doble opresión, ¿no? La opresión de clase, que tienen que laburar para sobrevivir, y la opresión por el solo hecho de ser mujer. Sin embargo, en este personaje en particular se puede visualizar un marido que acompaña, ¿no? Y que hay una escena
muy interesante donde es amenazada el personaje de Belén, el personaje de Dolores Fonsi, es amenazada por el poder, porque justamente está defendiendo a una chica que fue juzgada sin los elementos necesarios, por lo cual expone al sistema público de salud, pero también expone al sistema de justicia ante la opinión pública, y el poder le cobra facturas. En ese cobrarle factura es amenazada, y hay una escena muy conmovedora donde ella le dice al marido, mira, andate con los chicos, y él le dice, no, yo me quedo y acá acompañamos todos. También hay un debate como tema secundario de lo que es la religión, ¿no? Porque esa contradicción que tiene el personaje de Dolores Fonsi también creo que es interesante, porque el personaje que interpreta a Dolores Fonsi, el de la abogada, es profundamente católica. Y entra en discusión inclusive con su hija, que cuestiona la existencia de Dios y que tiene a pesar de ser una estudiante de primaria, principio de secundaria, tiene ciertas posiciones más científicas respecto a los hechos de la vida cotidiana, ¿no? Y una mirada filosófica más científica, ¿no es cierto? Entra en esa discusión entre la ciencia y la religión, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, ¿no? Y de todas las contradicciones filosóficas que tiene el personaje que interpreta Fonsi, lleva adelante un proceso absolutamente científico donde su mirada filosófica de la vida tiene que ver con la defensa de las mujeres, en este caso, de las mujeres pobres, en particular con lo de Belén, y que termina ese desarrollo, termina en lo que fue esa gran victoria de las mujeres y del pueblo en general argentino, con la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Actuaciones muy ajustadas, una estética, como decía, que está bien marcada la época en la que se quiere centrar la historia, unos textos que son muy precisos, un relato que en ningún momento aburre, ¿no? Es decir, no hay ninguna escena que uno podría decir esta escena está de más o esta escena es una escena cliché. En esta cuestión de la contradicción entre el trabajo, ¿no es cierto?, y el otro trabajo, o sea, los dos trabajos que tiene, esta contradicción de clase y la contradicción por ser mujer que afronta el personaje de Belén, del personaje de Dolores Fonsi, hace que haya escenas de humor, cuestión que también es catárquico, ¿no? Es decir, esas pequeñas escenas de humor permiten como relajar en un tema tan complejo que se está contando. Hay una evolución de los personajes, de esta mirada donde Belén va haciendo un lazo afectivo muy importante con su abogada. Ese proceso del vínculo va a ir creyendo y va a ir situándose en esta lucha que es más amplia que la del caso de Belén, sino que es la defensa de las mujeres y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. También la historia va evolucionando, ¿no? Muestra muy bien cómo ese proceso social que empieza muy cuestionado en una sociedad muy conservadora de esa época en Tucumán, cómo de repente empiezan a sumarse mujeres a las movilizaciones y cómo de repente se empieza a nacionalizar la lucha por la liberación de Belén. Por lo cual es una película que tiene un ritmo, ¿cierto? Una cuestión rítmica que te permite observar con claridad la evolución de la trama. Tiene elementos estéticos brillantes que tienen que ver con eso, con la evolución de la trama, la evolución de los personajes, la estética que maneja, las decisiones de Dolores Fonsi creo que son muy acertadas.
Y hoy Belén está peleando por un lugar en las nominaciones para los Oscars. Así es que creo que es muy merecido, y si dependiera de mí o si yo tuviera que dar un puntaje para Belén, yo creo que es una película de un 9,50. Bueno, hasta ahí mi opinión respecto a esto. Les dejo un abrazo a todas y a todos y nos vemos en la próxima.